el terreno para que la presencia de Dios pueda ser sensible en este lugar. Creo que esto es fundamental para cada una de nuestras reuniones, el ser conscientes que más allá de una reunión de aprendizaje, de reencuentro con personas queridas, es la posibilidad de, como grupo, poder conectar con Dios. Porque es evidente que todos individualmente y de manera íntima, pues buscamos a Dios, cada uno en su casa, en la comodidad, en los viajes, en la individualidad que somos y que nos representa cada uno de nosotros, pues tendemos a buscar a Dios, pero este es el espacio para que como comunidad, unidos por el Espíritu Santo, tengamos un encuentro con Él y aprendamos de Él. Pero la verdadera revelación solo se produce cuando estamos en su presencia. No hay revelación posible si no hay presencia de Dios. Puedo ser el mejor de los teólogos, el más preparado, el más estudiado, saber hebreo antiguo, bíblico, hebreo moderno, griego antiguo, griego koiné, y aún a pesar de eso, si no estoy habitando en la presencia de Dios, no voy a recibir absolutamente nada. Y todo va a ser palabras de conocimiento completamente vacío. Que sí pueden engañar a personas y digan, wow, cómo está lleno de Dios por lo que sabe, pero precisamente te estás engañando porque una cosa es saber y otra cosa es ser lleno de Dios. Y si tú estás lleno de Dios, vas a terminar sabiendo algo. La presencia de Dios trae consigo la sabiduría, el conocimiento de Él. Y es por eso que no empezamos sin tener ese acto de esta oración como un acto consciente y hacerlo de verdad, de corazón. El reconocer y darle este tiempo a Dios para que su presencia, pese a que Él está en todas partes, nos acompañe de manera especial ahora. Los antiguos llamaban el Shekinah, que es como la presencia manifiesta de Dios, cuando los acompañaba en un momento sensible, específico de su vida en el trasegar por el desierto del Sinaí. Ellos le llamaban la presencia del Shekinah, la presencia de Dios está con nosotros. Y cuando ellos sentían que la presencia de Dios estaba con ellos, estaban tranquilos, estaban seguros, podían enfrentar adversidades, problemas y una cantidad de cosas en ese caminar por el desierto tan difícil para el pueblo de Israel. Y ahí está, entonces, si nosotros podemos caminar con ese Shekinah personal y diario, también tenemos la motivación y la fuerza para poder enfrentarnos a situaciones difíciles. El problema es que no reconocemos que ese Shekinah, esa presencia sensible de Dios, podemos atraparla. Y ahí es donde viene la tarea diaria del creyente. ¿Cómo atrapar la presencia de Dios? Yo me veo muchas veces a mí como si fuera una especie de receptáculo, recipiente, que todo el tiempo está intentando capturar la presencia de Dios. Entonces, digamos que el pecado es una válvula de escape de la presencia de Dios. Entonces, yo peco e intento otra vez recuperar la presencia de Dios. Y esa es una dinámica de una manera muy, muy pintoresca, pero que nos ayuda a entender que sin la presencia de Dios nosotros no vamos a recibir ninguna nutrición y empezamos a depender de otras cosas para llenar vacíos. Yo siento como que me hace falta algo en la vida, me hace falta algo en la vida, y Dios está diciendo, oye, soy yo el que te hago falta, soy yo el que te hago falta, pero nuestra mente nos va diciendo, no, es esto, me hace falta una distracción, un viajecito, me hace falta esto, y en realidad lo que nos hace falta es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tengamos cierta dinámica de convivir en la presencia de Dios, entonces
lo que vamos a hacer es llevar esa presencia de Dios a los lugares a los que nosotros vamos. Eso es lo que Dios está buscando con su iglesia, que nosotros seamos portadores de su presencia. Esto es la parábola de las vírgenes que tenían las lámparas encendidas. Nosotros, las lámparas encendidas representa la presencia de Dios. Entonces Él está buscando que nosotros seamos como unos receptáculos, unos recipientes, unos frascos, unos potes que estén buscando llevar su presencia a donde quiera que vamos. Entonces ya no vamos a buscar cosas externas para llenar un vacío, sino por el contrario, vamos a intentar llenar espacios vacíos, pero con su presencia. Entonces, espacios vacíos hay lugares que están vacíos de Dios, hay personas que están vacías de Dios, hay movimientos o grupos que están vacíos de Dios. Y aquí entras tú a ofrecer aquello que te está llenando. Ese es el principio de esto, ¿no? Pero si yo no me siento lleno de Dios, si yo no busco llenarme con esa presencia o ese Shekinah, entonces en donde quiera que yo esté, voy a experimentar un vacío o que algo me hace falta y que no puedo ser feliz, que no puedo ser pleno, me siento insatisfecho, empiezo a dar vueltas, a sentir que mi vida como que carece de un gusto, carece de sal, de sentido, y poco a poco puedo convertirme de no conocer qué es lo que realmente me llena en un buscador de aventuras o de emociones para poder compensar esa sensación de vacuidad que permanece en mí. Y Dios nos está diciendo, oye, yo soy el que te puedo llenar. Por eso, preámbulo, por eso oramos siempre para traer la presencia de Dios y hacernos conscientes de esto. Quería empezar la oración primera del año como charlas de Biblia, con esta pequeñísima y cortísima introducción, simplemente para que seamos conscientes, porque sobre esto vamos a volver todo el tiempo. Vuélvete, conviértete en un cazador de la presencia de Dios, un cazador, como que sales a cazar la presencia de Dios. Te despiertas en la mañana presuntamente y hoy voy a capturar la presencia de Dios en mi vida. Sea que lo que tengas que hacer sea organizar, poner en orden la casa, organizar, limpiar, barrer, o emprender una jornada laboral o académica, o tengas que hacer las vueltas ordinarias del trajín diario, cualquier menester en el que estemos ocupados, cuando te despiertes, piensa lo siguiente: hoy voy a intentar capturar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es tan maravillosa que se deja capturar barriendo, limpiando, haciendo una vuelta del banco, en el carro, en la ducha, caminando, haciendo ejercicio. Se puede capturar, está disponible en todas partes. Pero si tú tienes esto en mente desde por la mañana, Dios va a comenzar a ver esa actitud, y para esto hay una promesa. Y Él dice que todo aquel que le busca de corazón le va a hallar. Primero, hazlo un hábito. Hazlo un hábito, porque no es normal. A nosotros nos enseñan, busque la presencia de Dios. A mí nunca me enseñaron eso, apenas me vengo a desayunar eso desde hace algunos años. Pero si yo empiezo a buscarla, esta presencia no me va a resistir. Esta presencia va a comenzar a hacerse visible en todo lo que yo hago. En todo lo que yo hago. En mis relaciones, en mi economía, en mi trabajo. Puede a veces, y ojo con esto, la presencia de Dios manifiesta en nuestra vida, a veces va a producir reacciones contrarias a las que esperamos. Me explico. Me ocurrió a mí.
Cuando tuve mi encuentro con Dios y comencé a, a convertirme en un cazador furtivo de su presencia en donde quiera que estaba, muchos amigos de la infancia que habíamos compartido una amistad muy cercana comenzaron a alejarse, por ejemplo. Y eso no era lo que yo esperaba. Supone uno que cuando está caminando con la presencia de Dios, o está empezando a invitar la presencia de Dios, a ese Shekinah personal a su vida, supone uno que se va a convertir en una suerte de panal de miel, ¿no? Donde todos van a poder mira cómo está cambiando, qué tan bonito. Pues resulta que fue el efecto contrario y no deseado. Comencé a perder amigos, comencé a perder cosas que consideraba valiosas, pero con lo que no contaba es que la presencia de Dios tiene una característica muy simpática, muy particular, y es que esa presencia de Dios es celosa. Pablo, luego la palabra celosa o el adjetivo celosa, el calificativo celoso, no es algo peyorativo, no es algo que trae una carga negativa. Mira esa mujer tan celosa, mira ese hombre tan celoso, pues es una manera de referirse a una persona que tiene una inseguridad grande, ¿no? Pero en este caso el celo de Dios es el celo del cuidado, ¿no? Cuando decimos Dios es un Dios celoso, no es que es un Dios celotípico, es un Dios que cuida. Y cuando la presencia de Dios comienza a estar en tu vida, aquello que a la postre te va a perjudicar, te va a hacer daño, porque Él conoce verdaderamente las intenciones del corazón, empieza a caer y empieza a separarse de ti. Entonces, cuando tú invites la presencia de Dios, confía siempre y cuando lo estés haciendo en que las circunstancias que están viviendo aún sean contrarias a tus deseos o a la forma en que tú harías las cosas, confía en que lo que Él está haciendo lo está haciendo para bien. Y esto es importante en el caminar con Dios, porque somos muy apresurados en juzgar todo lo que Dios hace. Cuando no vemos esos resultados inmediatamente pasamos factura a Dios. Y decimos, esto no está funcionando. Pero el que no está funcionando eres tú. No estamos funcionando porque no confiamos en que la presencia que está en nosotros está articulando toda la vida para podernos bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecirte. El deseo de Dios es que prosperes y bendecirte y que tu vida vaya viento en popa. Dios quiere que tú estés bien en el área emocional. Dios quiere que tú estés bien en tu trabajo. Dios quiere que tú estés bien en la familia. Dios no quiere destruir tu familia. Pero la presencia de Dios va creando un proceso. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos vivían con el Shekinah. Ellos podían ver la columna de fuego en las noches y la columna de humo que se desprendía del tabernáculo en el día. Podían verla. Y aún a pesar de estar con la presencia de Dios, ¿qué ocurría? Que sus pecados, que sus malas actitudes eran expuestas ante esa presencia de Dios. Así que, sin importar lo que esté ocurriendo en nuestra vida, sea malo o bueno, porque es difícil a veces juzgar, si tú estás haciendo esto, buscando la presencia de Dios todos los días, cada cosa que te acontezca va a ocurrir para tu bien. Si tú no estás haciendo y buscando la presencia de Dios, te transformas en una víctima del azar y de las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Causa, efecto, acción, reacción. Pero cuando tú estás caminando con Dios, todo lo que transcurre en tu vida es para tu gracia y es por bendición, aun cosas difíciles de entender. Y esto es caminar en la providencia. Eso es caminar en la presencia de Dios. Caminar en la presencia de Dios no es nadar entre violines y rosas. No son angelitos abriéndote el camino y aplaudiendo todo lo que haces. Pero es la garantía de que tu vida tiene un propósito y que todo lo que te acontece es para tu bien.
y para tu bendición. Y eso solo lo entendemos cuando buscamos su presencia. Porque el Espíritu Santo se encarga de dar testimonio en nosotros que nuestra vida realmente está dando frutos. ¿Vale? Así que vamos a invitar con todo el corazón para que la presencia de Dios inunde este lugar. Señor, gracias, Padre. Pero no queremos que hablar contigo sea parte de un organigrama, de una rutina, porque la oración no es rutina, Señor. Es comunicación libre y espontánea de un corazón que te necesita, Padre. Y aquí todos te necesitamos. Todos anhelamos tu presencia. Ven, ven, Padre, porque tú eres bueno. Señor, y aquí con todos nuestros problemas, dificultades, Señor, te necesitamos y te queremos acá. Eres el primero en este lugar y la razón por la cual estamos reunidos. Tu Padre, eres la razón que estemos acá, el conocerte, porque queremos llevar una vida más parecida a lo que tú tienes para nosotros. Ven, te entregamos este espacio para que por medio de tu Espíritu puedas actuar libremente, aun a pesar de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad que no comprende cuáles son tus deseos. Pero sí sabemos y conocemos que quieres bendecir. Sabemos y conocemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sabemos que tu camino es de bendición y no de maldición, es de vida y no de muerte. Sabemos que tus caminos son más altos que nuestros pensamientos y que tus propósitos que los nuestros. Y porque sabemos esto, Señor, y en ti confiamos, este espacio es para que la revelación se pueda producir, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Dios, porque el hacerte consciente y traerte nuestra conciencia es una manera de honrarte, el darte un espacio en cualquier cosa que hagamos, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, por quienes nos escuchan, para que tu presencia esté allí, como si todos en el Espíritu, unidos. Y gracias, Señor. Qué cosa aquí que no esté de acuerdo a tu voluntad no se diga, mas si es para la edificación, entonces que permitas fluir la revelación en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí entremos en materia. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Normalmente terminamos el año pasado en el libro de Apocalipsis. Si quieren lo repetimos. Otro año más en Apocalipsis. Para que Sari pueda... Muy bien. Entonces, normalmente lo que hacemos es por cada libro de un testamento, volvemos al otro y vamos intercalando. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Si la carta que estamos escudriñando es muy corta, entonces vemos 2 cartas del Nuevo Testamento y después vamos a un libro del Antiguo Testamento que por lo general son más extensos. Y en ocasiones también, para no escaparlos, que están en el Antiguo Testamento, obviamente, escudriñamos estos libros maravillosos que se llaman los libros sapienciales. De Salmos creo que, y esto me aculpa, no hemos escudriñado los Salmos en tanto tiempo que llevamos dando las charlas de Biblia. En Proverbios hemos tocado algunos, porque afortunadamente lo que es Salmo y Proverbios no tienen un orden específico, aunque digámoslo así que se tienden a clasificar por 3 líneas los salmos, algunos los clasifican en 3 o 5 líneas, y Proverbios también se pueden ver indistintamente en el orden, ¿cierto? No pasa nada. Entonces, gracias a esta particularidad de estos libros sapienciales, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? No vamos a ir a hablar. Está bien, está. Sí, a mí me parece. Ok,
Vamos a hablar de Salmos. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción al libro o al conjunto de libros al que llamamos Salmos, que son maravillosos. Los Salmos, grandes teólogos y eruditos de la fe se han atrevido a decir de los Salmos cosas como que son el compendio de toda la Biblia, tal como si fuesen una mini Biblia, ¿no? Pero es una mini Biblia vivida desde la experiencia personal. Y esto es algo bien particular. ¿En qué se diferencian, por ejemplo, los Salmos y los Proverbios? Si bien ambos son sapienciales, lo cual quiere decir que tienen un contenido educativo, de exhortación, predicativo, que da una enseñanza y un mensaje. La diferencia entre ambos es que los salmos son cánticos, mientras que los proverbios son adagios o sentencias, o refranes, si lo quieren así, mientras que los salmos se cantaban. Los salmos, como nos llegan a nosotros en nuestras Biblias, las que no son directamente el Tanaj hebreo de la escritura judía, a nosotros nos llegan en castellano o en las versiones Valera o las versiones la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, latinoamericana, etcétera, etcétera. Todas esas traducciones nos llegan con los salmos, pero adaptados desde el hebreo. Y resulta que los salmos tienen la particularidad de tener una métrica y una sonoridad específica. Miren, por ejemplo, cuando nosotros intentamos traducir una canción que es un hit en inglés, una canción, un clásico de los 80. Por ejemplo, Wind of Change de Scorpions, que cantaban la apertura, la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Y cuando se hacen traducciones al castellano, uno dice, como que no suena igual, ¿no? No suenan lo mismo las canciones cuando tienen una traducción. ¿Por qué? Porque por lo general el inglés respecto al castellano, el inglés tiende a tener mayor economía del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando para el español se necesitan 10 palabras, para el inglés se necesitan 8 o 7. Entonces, un mismo texto en inglés y en español, los textos en español son más grandes. Y en árabe, un poco más grandes que en español. O sea, el árabe da más vueltas que el castellano y el inglés da menos vueltas. El hebreo da muchas menos vueltas porque es un idioma muy arcaico. Si nosotros habláramos, por ejemplo, como hablan los judíos en castellano, aquí tengo una buena estudiante, me han dicho de hebreo, déjala por acá. Vamos a hacer la intimidad. Me han dicho. Entonces, por ejemplo, cuando escuchas como si habláramos como judíos en castellano, entonces yo llamar Pablo, ¿cierto? O en un estilo así, como se imitan a los indígenas, ¿no? Que es una economía más arcaica, más corta. El griego, del cual se derivan muchas palabras del latín, ¿ya? Y por ende el castellano, el español, es un idioma que da bastantes vuelticas para intentar ser más preciso en algunas cosas. Bien, entonces cuando nosotros vemos los salmos en castellano, perdemos un poco de la métrica original del texto, ¿ya? No es lo mismo el Salmo 93 en hebreo que el Salmo 93 en español. Se pierde algo de su esencia, ¿ya? Cuando lo vamos a cantar, porque recuerden que los salmos son canciones, cuando lo vamos a cantar se pierde un poquito por el idioma original en cuanto a la métrica. En algunas traducciones van a ver, por ejemplo, en el libro de los Salmos, que hay palabras como en hebreo, por ejemplo, Selah, o ciertas referencias o ciertas puntuaciones. Estas puntuaciones que están en algunas traducciones bíblicas
Nadie trajo como Biblia, obvio, sí. Sí, obvio. ¿Han visto? Si la abrimos en algún salmo, van a ver que algunas tienen la métrica. Esa métrica, por ejemplo, una persona que la va a cantar en hebreo entiende qué quiere decir, cuando se hacen pausas, cuando cambian de entonación, y así los salmos se hacen muy bonitos. Pablo, porque hay unos salmos que dicen, pues, por ejemplo, 22 entre paréntesis 23. Dependiendo de dónde provenga, buena pregunta. Los salmos, en las diferentes traducciones, algunos parten de la traducción Septuaginta y otros de la Vulgata Latina. Entonces, en algunas traducciones vas a ver que hay 150 salmos, en otros vas a ver 153 y en otras menos. Pero simplemente es porque toman parte de uno y lo hacen más grande, y en la Vulgata Latina, por ejemplo, y en la Septuaginta, había, digámoslo así, como partían, estaban como mezclados, ¿no? Entonces hay como una diferencia, pero igual los salmos por lo general son los mismos. Igualmente pasa en el libro de Proverbios. Y en el libro de Isaías también hay a veces algo como un capítulo más, un capítulo menos, de acuerdo a la traducción. Pero simplemente es cuestión de capitulación, porque el texto como tal es el mismo, ¿no? Es de dónde parten para una cosa o para otra. De hecho, las Biblias en su génesis o en su inicio, la Biblia no tiene ni capítulos ni versículos. Una Biblia no debería tener capítulos ni versículos. Eso se hace para la pedagogía, porque si no sería muy difícil ubicarnos para leerla. Pero hay capítulos incluso que te pueden hacer perder el contexto de lo que se está hablando. Si uno se pega, por ejemplo, de lo que dice el editor bíblico, el capítulo dice la sangre de Cristo, y puede que el apóstol Pablo esté elaborando una idea mucho más compleja y más amplia que solo la sangre de Cristo. Así que utilicemos los capítulos de la Biblia simplemente como una referencia de acercamiento, no para hacer teología, no para nuestras meditaciones, ¿cierto? Porque yo he visto que alguien, o que hay personas que se toman muy en serio los títulos que están en las Biblias. Ojo con eso, no, los títulos son precisiones del editor para acercarnos a ese texto y poder encontrar lo que estemos buscando, pero no hacen parte de la escritura o de la revelación. Pablo, ¿cuáles son las mejores Biblias para estudio bíblico? Pero lo digo porque un amigo, por ejemplo, que esto lo decía, que la de Dios habla hoy, pues no es muy buena para el estudio, tu amigo muy sensato en su comentario, pero es muy buena para leerse en un viaje. Entonces hay Biblias para todo. Tú tienes traducciones bíblicas buenas para leer en la parada de un bus, para esperar a que el avión, que ya lleva 3 veces retrasado, entonces, ¿qué hago? Pues venga, leamos esta versión de Dios habla hoy, bien agradable, con un lenguaje agradable, sin complejidades, sin vericuetos, sin palabras en hebreo o en griego que no sé, que no tengo ganas de ponerme a investigar qué significan, porque estuve en viajes escuchando aquí por un lado que esa persona que nunca se le entiende, poderle entender y seguir. Y por otro lado existen traducciones muy fieles al original. Esa fidelidad también tiene cierta vaguedad de interpretación, porque entonces cuando tengas una cosa, una expresión con una traducción muy literal, te puede dejar un vacío interpretativo que te toca llenar a ti o ponerte a buscar. Entonces esas serían muy buenas para estudiar, porque ya me voy a poner en la tarea de ver cómo llenar ese vacío, buscando, escudriñando, yendo a otros textos, y esas serían versiones, por ejemplo, muy aptas para el estudio, pero no para la lectura diaria o devocional, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no hay Biblia mala, hay Biblia o hay traducción para cada circunstancia. Hay incluso traducciones interlineales, hebreo, griego, español. Y si tú la consigues, son complejitas de leer porque tú ves los participios, los pronombres en griego, en hebreo, y terminas. Sí, es complejo, te toca sentarte, computador, diccionario aquí, diccionario allá, y empezar muy seriamente, y eso no lo vas a poder hacer en un viaje o en un momento de intimidad con Dios. Entonces, no hay Biblia mala, no tachemos las Biblias. Es que hay personas, y yo entiendo la razón,
que dicen, es que esa Biblia es muy mala, cambie de Biblia porque esta parece ser como más académica, más estudiosa, te están engañando. Hay Biblia para cada ocasión. Y todas son maravillosas. Y todas llevan una carga de erudición, de filólogos, de historiadores, de lingüistas muy grande para que puedan llegar a ser una buena traducción. De hecho, hay una muy buena que se llama La Palabra de Dios para Todos, que es una de las últimas versiones que han salido, muy buena. Hay versión con los deuterocanónicos y hay versión sin los deuterocanónicos, y es una versión que me parece maravillosa, tanto para estudiar como para leer de diario. Llevó mucho tiempo. La Palabra de Dios para Todos, se llama así. O la de Jerusalén es una Biblia preciosa también porque es muy equilibrada. La de Jerusalén tiene un equilibrio, por ejemplo, en el sentido en que hay palabras que darle una traducción significa, aunque sea mínimamente, cambiar un poco el curso o el contexto de lo que el autor sagrado está queriendo decir. Un ejemplo muy simple. La de Jerusalén en el capítulo de Génesis, si tú abres el capítulo de Génesis, la de Jerusalén te va a decir, y a esto se les llamó los Nefelim, o los Nefelim. Y uno dice, uno está leyendo todo desprevenido en la parada del bus allá, en la terminal, y los Nefelim, ¿eso qué es? ¿Ya? Pero el editor puso Nefelim porque, bueno, y si comparas con otra Biblia te va a decir, y los gigantes, y otra te va a decir, los grandes héroes, pero como interpretando gigante como grandioso, no como alto de estatura. Entonces el editor de la de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén, dijo, venga, si esa palabra Nefelim, dejémosla en su contexto completamente hebreo. Y si tú te vas seguramente tiene una puntuación, ¿cierto? Tiene su pie de página, vas abajito y vas a leer Nefelim, quiere decir esto, algunas traducciones dicen esto, o sea que es una Biblia muy, muy agradable, muy equilibrada entre lo devocional y el estudio. ¿Ya? Hay otras Biblias muy agradables, por ejemplo, para predicar con ellas. Ejemplo, la Valera, la Reina Valera, ¿cierto? Es una Biblia preciosa en su confección. No vas a encontrar los deuterocanónicos. Si vas a predicar de los deuterocanónicos, pues buscas los deuterocanónicos de otra traducción y tampoco te escandalizas porque no los tienes, pero es una Biblia en su confección preciosa y en sonoridad es preciosa. El que lee la Reina Valera en su sonoridad fue cuidadosamente confeccionada. Entonces es agradable para escucharla, es muy agradable. Y bueno, existen versiones como la latinoamericana, que fue confeccionada para un lenguaje latino, de Hispanoamérica, ¿no? Entonces también es agradable. O la nácar colunga, que ya sí es más españoleta, que esa es la que nosotros utilizamos. Esa es la que utilizo yo para dar las charlas, que se llama la nácar colunga, que me gusta mucho porque también tiene un equilibrio, aunque a veces ciertas expresiones toca como pensar, mirar por los sinónimos y todo eso, porque no es como a veces utilizar un lenguaje que no es del uso normal, pero eso también la hace agradable. Entonces hay para todos. Creo que me extendí en la... Pero vale la pena para todos los que estemos empezando en esto de la Biblia. Es muy, muy bueno saber esto y no escandalizarnos o que veamos, que esta es la mejor, vea, compres esta. No, o sea, eso no es la mejor ni es la peor. Dime para qué y te diré si es buena o no. Que me salga con una interlineal para hacer un devocional, demás, morís. O una que tenga números strong. Esas que vienen con números strong es para el que tenga una cartilla de strong con la concordancia de strong para poder mirar las concordancias. O una que tenga una cadena temática con números arriba. Una cantidad de cosas. Vea, ya me hacen hasta caritas. Hay de todos y para todos los sabores, ¿cierto? ¿Cuál es la traducción mala bíblica? La que cambia lo que dice. Por ejemplo, la versión que utilizan los testigos de Jehová. Esa versión, exactamente, es una mala versión porque está tergiversada, ¿ya? Entonces, a ver si hay malas versiones, claro. O el libro que utilizan los mormones, por ejemplo, tergiversa también cierta escritura. Eso es otra, pero esa no es la Biblia mormona, no es la Biblia. O sea, las revelaciones de este hombre Smith, que recibió supuestamente unas tablillas de un ángel
y ahí está, del profeta Nefi, entre otros. Bien, entonces los salmos tienen su métrica, son cánticos y tienen diverso contenido. Nosotros podemos dividir los salmos, vamos a hacer una pequeña división como en tres líneas de salmos. Normalmente se escucha decir o se atribuye que los salmos provienen de la vida del rey David. No todos los salmos fueron pronunciados o cantados por David. Sí, una gran parte, sobre todo la primera parte de Salmos es Salmo de David. Entonces van a ver que al principio en el encabezado dice Salmo de David. Y por lo general la situación que lo llevó a cantar ese salmo, ¿no? Salmo viene de la palabra griega salmoi, que es como cántico de alabanza, ¿ya? Entonces tenemos una división de los salmos. Entonces los primeros irían más o menos desde el primero hasta el 40, y de la segunda parte desde el 40 hasta el 70, y la tercera parte viene ya, que es como la parte nueva de los salmos, ya puede engrosar, que la suelen dividir, tienen una subdivisión hasta el Salmo 150, ¿ya? Pero en realidad todos los salmos igual es difícil como decir, de los del 1 hasta el 41 tratan de este tema, ¿no? Es muy, no, porque los salmos, incluso en un solo salmo, se pueden tocar diversos temas. Se puede tocar la esperanza, la desesperación, la fe, simplemente una alabanza a la grandeza de la naturaleza, y ya estamos entrando en el contenido de los mismos. ¿Qué contienen los salmos? Los salmos tienen una particularidad que no encontramos en toda la escritura. Y esto es, yo creo que, de lo más importante que vamos a hablar hoy. Los salmos son un libro muy querido y especial porque, si bien es revelación de Dios, es la manera en que Dios se revela por medio de nosotros. Ojo con esto. El salmo es en la dirección del hombre hacia Dios, cuando el grueso de la escritura, en lo general, viene de Dios hacia el hombre. El salmo es la expresión del individuo hacia Dios, y el grueso de la escritura es la expresión de Dios hacia el individuo. Si hay un libro con el que nos podamos interpretar, que nos podamos identificar y reflejar en toda nuestra plena humanidad, son los salmos, porque están descritas todas las situaciones que podamos pasar. ¿Y no les ha pasado a ustedes, por lo menos a mí me pasa mucho, que a veces voy a hablar con Dios y no sé de qué hablar? A mí es el único, ¿no? Yo soy el único que... ¿Te ocurre? Yo a veces voy ante la presencia de Dios y digo, bueno, Dios, gracias. Y entonces tengo que hacer uso de ciertas muletillas. ¿Qué es una muletilla? Es algo que con lo que uno se soporta y va repitiendo, pero que está carente de contenido. Una muletilla es carente de contenido. Simplemente es un apoyo. Y a veces tenemos muletillas en nuestra relación con Dios, como para cumplirle. Uno cumple y con eso sacia como su culpabilidad. Ya cumplí con Dios, ya estoy bien. Ya fui a misa hoy, usted ya fue. Pero en realidad puedo utilizar incluso las devociones, algo que es bueno, simplemente como una muletilla, pero la palabra no es si fui o no a misa, si fui o no, si oré o no, sino verdaderamente lo hiciste de corazón, verdaderamente te conectaste, porque ese es el verdadero propósito y sentido de esto, ¿no? Y lo mismo ocurre entonces cuando hablamos con Él. Utilizamos esas muletillas para llenar esos espacios cuando carecemos de contenido. Los salmos fueron, lo son y serán un contenido
que está revelado por Dios a personas inspiradas para dirigirse a Él, que te pueden ayudar en esos momentos de muletilla. Tanto entendió la iglesia esto, que por ejemplo, ustedes saben que los monjes en los primeros monasterios, lo que llamamos nosotros el rezar como tal, el rezar, las oraciones que después llamamos el rezar una oración, o sea, el repetir, rezar es como hablar una secuencia que se repite con un contenido espiritual, nació a partir de los salmos. Los salmos, los monjes recitaban los salmos, ellos memorizaban los salmos, porque para ellos era muy difícil poderlos cantar, eran rollos. Cuando no existían los libros, entonces esos monjes eran con un montón de rollos y de salmos para cantarlos, y ellos lo hacían en la oscuridad, y para prevenir eso, ellos empezaron a estudiarlos y memorizarlos, para poder cantarlos a oscuras, en la madrugada, porque no tenían tanta parafina, tantas velas para quemar, tenían que economizar, y era mejor memorizarse los salmos. Y de ahí nacieron lo que se llaman las vísperas, laudes, todas las oraciones que son en torno a los salmos. Quienes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a un monasterio, bien sea el de los benedictinos o de alguna comunidad contemplativa, ellos rezan con los salmos. Y ellos tienen durante todo el año lo que llaman el salterio, que es un libro con todos los salmos, y ellos lo cantan y lo repiten. De los salmos, por ejemplo, quienes suelen tener la práctica devocional del rosario, el rosario surge a partir de los salmos, de llevar la misma experiencia de los salmos para evangelizar. A través de la vida y de los misterios de la vida de Jesús, evangelizar a los que no sabían leer y escribir, y llevaban la práctica, vamos a meditar en la vida de Jesús poco a poco a través de los salmos. Y el rosario es como también se rezaban los salmos, y lo hacen los monjes actualmente. Entonces miren que la iglesia siempre ha tenido eso. ¿Para qué? Para llenar esos vacíos con la palabra de Dios, donde nosotros le decimos a Dios, y esta es la experiencia. Miren algo tan bonito, por ejemplo, que estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Jesús. Jesús, en sus enseñanzas, en su diario vivir, pronunciaba salmos. En el Evangelio de Mateo, solo vamos a hablar de la crucifixión, porque hay varios pasajes donde Jesús utiliza salmos, pero en la crucifixión del Señor, de nuestro Señor, Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él lo dice en arameo, recitando un salmo en arameo. El salmo del pobre, del que está, del anahuí, del que está desprevenido. Entonces nosotros, muchas veces cuando yo era pequeño y escuchaba eso viéndome alguna película de Jesús, claro, el Mártir del Calvario, o todas esas películas, la italiana era. Entonces, que yo decía, pero ¿cómo así Dios? Pero si Él no era tuyo, ¿por qué lo abandonó? Y Él dice pues que Dios está en todas partes, pero ¿cómo es eso? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo así hasta Dios lo abandonó? Pero saben que lo que estaba haciendo Jesús estaba tan desesperado en su dolor y en su sufrimiento, pero tenía tan introyectada, tan dentro de sí, tan compaginado a su espíritu, la palabra de Dios en toda su expresión, que no tenía facultades para decirle algo a Dios, más allá que la expresión que él ya sabía de su palabra, y recitó un salmo. Eso es un salmo. El salmo que los judíos en una situación desesperada recitaban. Dios, ¿por qué me has abandonado? Pablo, creo que hasta María, cuando Jesús le dijo que Dios le dijo que estaban embarazadas de ella, claro, con un salmo. Para ellos, los salmos eran parte de su vida, para llenar las muletillas. Pero yo lo digo es como para volver práctico
y entender en qué situación es que vemos los salmos como algo práctico, no solamente para aprender de ellos, sino que cantarlos. Muchas de las canciones y los estribillos que se cantan en las iglesias están basadas en pasajes de salmos. Ya, esa es la importancia que tienen ellos. Entonces, el salmo es una inspiración del individuo hacia Dios y el contenido de los salmos es tan diverso como todo lo que le ocurre al hombre. Vamos a encontrar salmos de alabanza. Muchos de los salmos son alabanza digámoslo así, a lo que Dios ha hecho en mí. Hay salmos pidiéndole a Dios justicia, hay salmos para pedir justicia a Dios, para que Él haga justicia. Muchos de David eran clamando justicia. Hay otros salmos, que es con el que voy a empezar hoy. Yo no voy a empezar por el primero, porque afortunadamente pues los salmos no importa el orden, pero uno que tiene un contenido muy importante. Hay otros salmos mesiánicos también. Entonces, por otro lado, tenemos los salmos mesiánicos. ¿Qué significa? Salmos que dentro de un cántico inspirado por Dios hablaban de las expectativas de la redención de un Salvador, la necesidad de que iba a llegar un Salvador a la humanidad. A eso se le conoce como salmos mesiánicos. Hay otros salmos de arrepentimiento y hay otros salmos de exaltación a Dios en la naturaleza, exaltando todas las obras que hace Dios en cuanto a la naturaleza. Entonces, mire que Salmos abarca muchos temas del quehacer humano, ¿no? Entonces, entendiendo esto, podemos ver que, bueno, ¿cuándo se escribió Salmos? Esa ha sido una pregunta, es una pregunta compleja porque de acuerdo al estudio estricto, histórico, filológico de las Escrituras, vemos que los Salmos eran aprendidos y venían por la tradición oral, pero su confección está más cerca del año 586 antes de Cristo, ¿ya? Pese a que muchos salmos hablan de cosas que ocurrieron antes de esa fecha, recordemos que ellos iban teniendo una compilación a través de la oralidad y la transmisión oral. Los padres a los hijos a los hijos, como la canción de los pollitos dicen que lo sabemos todos. Para ellos era normal. Pablo, entonces uno los escribió el rey David y los otros eran no. Hay algunos que fueron añadidos, otros que fueron levitas. Dentro de los levitas había unos que cantaban y que tenían instrumentos, ¿ya? Y se dice fueron confeccionados por ellos, pero la tradición atribuye la mayor cantidad de salmos al rey David, ¿no? Pero sabemos que hay otros que se fueron confeccionando con posterioridad. ¿Por qué? Es muy simple identificarlos. Cuando te hablan de las murallas de Jerusalén, sabemos que cuando David existía, las murallas no se habían destruido y se hablan en algunos salmos de la reconstrucción de las murallas. Por lo tanto, ese salmo se confeccionó posterior a la era davídica. ¿En qué sentido? En que sería un anacronismo que David estuviera hablando de la reconstrucción de las murallas y sufriendo por eso. Aunque algunos podrían decir, claro, como él era profeta, entonces estaba hablando de cosas anteriores. Pero también la forma en la que fueron escritos, la métrica, la composición es muy diferente. ¿Ya? Entonces no hay como objeciones o no hay, digámoslo así, doctrinalmente alguien que diga todos los escribió David. Es sabido teológicamente para cualquier denominación que tienen diferentes confecciones, pero que gran parte sí fueron confeccionados por el rey David. Estoy metiendo por esos terrenos medio académicos, pero es bueno también tener ese acercamiento al texto de Salmos para que sepamos qué es, que no son solo cancioncillas y ya. Habían también salmos que se cantaban como himnos de guerra o de victoria, ¿ya? Por ejemplo, cuando Jesús llega triunfal a Jerusalén, en el pollino, montado en el burrito. Él llega a Jerusalén, ellos cantaban salmos. Cantaban salmos de victoria, salmos mesiánicos. Eso es maravilloso con esto. También... Entonces,
la iglesia ha llevado, por lo menos sería bueno que nosotros nos memorizáramos siquiera 3 salmos. El 23 puede ser, 90, 22, el que quieran buscar salmos para memorizarlos, porque para ciertas situaciones nos puede venir muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús lo hacía. Jesús lo hacía y en situaciones él recitaba el salmo. Y el salmo trae una carga espiritual porque es la palabra de Dios traerla a tu situación actual y eso va a producir algo. Cuando tú traes... El que quiera, el 90, 91 que está clásico, o el 93, o el 52, o el 2. Los cantos gregorianos son de la comunidad gregoriana, los cantos benedictinos son de la comunidad benedictina. Por lo general son inspirados en salmos, claro. Hay muchos, lo que pasa es que los benedictinos lo hacen a su forma y los de Gregorio lo hacen a su forma, pues se llaman así, de Gregorio y de Benedicto. Entonces cambian, pero sí son salmos. Muchas veces los salmos, ellos también tienen sus propias composiciones. Pero sí, porque en español no existe una regla. La regla existe en hebreo, en el español cambia por completo la regla de los salmos y la sonoridad. Entonces, no es lo mismo un canto gregoriano que uno benedictino. Uno a toda la música eclesial, cuando escucha unos coros polifónicos, uno dice, ay, son cantos gregorianos. Y un gregoriano va a decir, pero a todos le dicen canto gregoriano. Es como si a toda la música que se produce en Colombia, un extranjero diga, eso es cumbia, esto es vallenato, eso es cumbia, eso es cumbia. A un gregoriano se sentiría más o menos de esa manera. Son diferentes. Cada comunidad tiene su propio canto. Bien, entonces he traído para que comencemos hoy un salmo muy particular. Hoy estoy con la palabra particular. Voy a llenar esa muletilla con un salmo. El Salmo 51. Muy bien. Es tremendo. Cuando estaba acá diciéndole a Aleja, y en este salmo, pues le estaba contando algo del salmo y estamos en el 51. Y son 150. La casualidad es poca. Imagínate, 1 en 150. Y justo estamos mirando. Muy bien. Miren cómo es la introducción a este salmo. Dice, al maestro del coro, Salmo de David. ¿Qué quiere decir esto o esta introducción? Aquí esto, al maestro del coro es una referencia de la métrica hebrea. O sea, este salmo comienza sin música y comienza en un cántico. Y ya después viene la música. O sea, empieza a capela y después viene la instrumentación. Dice, Salmo de David. Cuando fuere a él el profeta Natán, después de que pecó con Betsabé. Todos recordamos este episodio, ¿verdad? 51. Listo. Si no encuentran este Salmo 51, el que yo estoy diciendo, miren uno antes, uno después. ¿Qué traducción estás viendo, Janes? Busca si quieres en una Dios habla hoy. Sí, señora.
¿Cómo dice? ¿Cómo empieza el encabezado tuyo? Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ese es. Ah, sí. La introducción. Sí. O sea, el tuyo empieza, pues reconozco mi transgresión. Sí, sí, pero antes de eso. Claro, esa es la introducción de la métrica. ¿Qué traducción estás viendo? No dice en tu texto. Reina Valera del 60. Listo. Bien, entonces, miren pues esto tan maravilloso. Todos recordamos este pasaje entre David, Betsabé y Natán. Los voy a poner en contexto para que sepamos de qué nos están hablando. Recuerden que una vez David tenía que ir a pasar oficio de guerra y se quedó relajado en la casa, se despertó tarde y le dio por asomarse en el palacio y vio a una mujer, parece muy bella, bañándose. ¿Y cómo se bañan las personas? Eso. Entonces, estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Hannes tiene otra palabra también para eso. Ah, Hannes no, Jackie. No, pero Bien. Y entonces el hombre la ve y dice, bueno, yo tengo un derecho bíblico a desposar a la mujer que quiero, porque Dios maldijo a Israel en tanto que le dio la autoridad al rey para poder desposar a la mujer que quisiera. Es decir, el rey tenía autoridad para desposar a la mujer que quisiera, siempre y cuando esa mujer no estuviera casada, porque era adulterio. Entonces uno dice, venga, pero Dios no prohibía la bigamia, Dios no prohibía el que un hombre tuviera varias esposas. Sí, estaba prohibido para todos excepto para el rey. ¿Y por qué ocurrió eso? Por una maldición para el pueblo. El hecho de que el rey pudiera tener varias esposas, concubinas y suegras, que era una maldición, él entonces, cuando es una maldición para el pueblo, porque el pueblo no quiso aceptar tener a Dios como rey. Claro, eso lo hizo a través del profeta Samuel. Entonces, cuando venga, pero es que Dios se contradice. ¿Por qué los reyes podían tener varias esposas? Porque no quisieron tener a Dios como su rey. Entonces Dios le dijo, entonces yo les daré un rey a ustedes y su rey hará lo mismo que hacen todos los reyes circunvecinos, y es que se quedan con las mujeres que quieren. O sea, ese era una maldición, no era que Dios quería eso, no era el plan original, fue la consecuencia del pecado del pueblo de Israel. Claro. Entonces eso ayuda mucho a entender esa cosmovisión de Dios, porque los reyes les permitía eso y después dice, no tendrás otra mujer y los condenaba por el adulterio, no mirarás a la mujer ajena. Ahí está la explicación. Era como una maldición y solamente lo podía hacer el rey. Pero ojo, porque el rey hizo lo incorrecto, porque él no podía tomar una mujer ya desposada. Y entonces Urías era un hitita, que era una nación vecina, que era lugarteniente del rey David. Se da cuenta, va y pregunta, no, ella es la esposa de Urías, el hitita. Entonces él dice, no, pero es que yo me quiero quedar con Betsabé, enviemos a Urías a hacer punta de lanza, la primera línea del ejército, y en una escaramuza con los del sur de Judá, muere Urías, porque claro, los que primero morían eran los que estaban en la primera línea. Muerto Urías, entonces él ya tiene el camino despejado para quedarse con Betsabé. Entonces, No, no es que fuera necesario, Dios interviene. Creo que David también lo emborracha para que vaya y se acueste con la señora
Pero él se quedó fuera del palacio todo fiel, sirviente. Sí, claro, y y fuera eso no va a la guerra tampoco. Pablo, por eso es que Abraham te dijo que la esposa era la hermana. Abraham hizo eso porque la esposa era muy bonita. Sarai era una mujer muy hermosa y todos los reyes, precisamente, ellos les gustaba una mujer y decían, me quedo con ella, ¿cierto? Entonces él la ocultó, él la protegió de esa manera. Para no provocar a celos a los reyes y a esto. Que la mujer de un pastor sea más bonita, pues del pastor de ovejas, sea más bonita que la del rey, que la del faraón de Egipto. Eso no puede ser, entonces se la quitaba. A él le tocaba decir que estaba a su cuidado y bueno. Por eso es arena de Génesis. Vamos entonces a este punto en el que sabemos que David está haciendo algo mal. Así que el Salmo tiene una relación estrecha con un pecado. Y un pecado no pequeño, ¿no? Para quedarse con una mujer envía a un hombre prácticamente a la muerte. Ojo, y al rey David todos lo tenemos en alta estima. Tan en alta estima tenemos todos al rey David que a Jesús le llamaban hijo de David, ten piedad de mí. Hijo de David, y eso era un halago, eso era, tú provienes del más grande de los grandes, después de Moisés y de Abraham, el rey David. Los grandes en la Biblia son Abraham, Jacob, que es Israel, y de ahí siga por David, Moisés, David, el profeta Elías. Bueno, pero eran los grandes, y David era el grande de los grandes porque era el encargado, su linaje, a gobernar la nación de Dios, ¿no? Y este hombre ha caído vilmente. Entonces dice, cuando fue el profeta Natán después de que pecó con Betsabé, resulta que el profeta Natán va enviado por Dios y le dice a David el pecado que había cometido. Lo exhorta y expone su condición de pecado. Natán. Entonces, frente a esa situación es que viene este cántico. Esta es la introducción al cántico. Entonces, el maestro del coro, o el que está hablando, o el que se refiere, hace la introducción, sin música, pero con cierta entonación. ¿Cómo sería si cantara? Oh, no, este anonimato me está matando, todavía no. Bien. Apiádate de mí, oh Dios, según tu benignidad. Esta ya es la expresión íntima del corazón de un hombre que ha pecado. Entonces, si te quieres identificar con algo en la Biblia y quieres encontrar respuesta, cómo orar en tu situación, busca un salmo. Oye, si la embarraste, David también la embarró. Si te sientes lo peor, tranquilo. Un hombre del que se dice que era conforme al corazón de Dios, también la embarró, y muy feo. Pablo dice eso porque se llaman misereres. O sea, ¿qué significa miserere? ¿Cómo sabías que se llamaba el miserere? Ya iba allá. Así le llaman. No, así le llaman del latín. Miseria, pues viene del latín. El miserere es como el salmo del que está expresando su miseria, ¿no? El salmo de la manifestación de mi pecado, de la culpa, por decirlo así, de la expresión de mi miseria. Eso significa el miserere. Así se le conoce, el salmo, el miserere. O el salmo del arrepentido, el arrepentimiento, pero en la teología es el miserere. Dice: miseria es, digamos así, el dolor, o
es que no lo quería usar esa expresión, pero yo creo que es también como la basura interior. De ahí, ese es el prefijo de misericordia. Cordia viene de cardia, que es corazón en griego. Misericordia significa que mi corazón sienta dolor por aquel que está en una situación difícil. Apiádate de mí, oh Dios, según tu benignidad. Apiádate de mí, oh Dios, según tu benignidad. Aquí hay una profunda sabiduría en esta expresión del rey David. Para sentirme miserable, de verdad y honestamente miserable, debo reconocer que existe algo bueno que yo estoy transgrediendo. Perdón. El sentirme miserable está relacionado con el conocimiento de algo puro y bueno. Yo no me puedo sentir miserable si para mí todo es bueno y todo está permitido. No tiene ningún sentido. En la medida en que yo reconozca a un Dios santo y perfecto, voy a reconocerme, por consiguiente, a mí miserable. Apiádate de mí. Ojo, que reconocernos miserable no es reconocernos sin esperanza. Una cosa es decir, me siento miserable, otra cosa es sin esperanza. El saberme miserable es la condición de, oye, transgredí, soy malo. Apiádate de mí, oh Dios, según tu benignidad, porque la reconozco. Por vuestra gran misericordia, borra mi iniquidad. Entonces, otro punto importante. La misericordia, que es la segunda parte del miserere, que es la misericordia, que es la esperanza. Misericordia es, si Dios tiene un corazón bueno, viene cordia, cardia, corazón. Si Dios tiene un corazón bueno y yo reconozco lo malo que soy, voy a utilizar algo que todos tenemos en una medida, y con solo decir que la tenemos en una medida ya todos van a saber a qué me refiero. Todos tenemos fe. Tú tienes fe. ¿En qué tienes fe? En que Dios es bueno. Eso para nosotros ahora escucharlo, sí, Pablo, estás diciendo algo muy obvio. No es tan obvio. Hay personas que creen que Dios no es bueno. Hay personas que creen que Dios es malo. Hay personas que creen que Dios es un Dios castigador. Hay personas que anteponen la ira de Dios a su misericordia. Hay personas que ven a Dios como no es. Pero el rey David, aun a pesar de su pecado, utiliza la fe que tenía en su misericordia. Entonces él dice, por vuestra gran misericordia borra mi iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que él reconoce que por sus propias fuerzas, por mérito propio, él no puede borrar la mácula, la mancha, el tachón que creó en su alma, en su espíritu y en su vida, haciendo morir a ese hombre. Pero no solo esto vemos acá. Nótese que David no está diciendo, oye Señor, ten en cuenta el alma de Urías. No, él está reconociendo que todo pecado, así sea en contra del prójimo, es primero en contra de Dios. Todo acto de pecado, así sea la ofensa a un hermano, a un amigo, a un vecino, todo pecado es una ofensa, en primer lugar, ante Dios. Y entonces él va ante Dios a pedir perdón, porque ya ¿qué más podía hacer? Seguramente él fue y ayudó a la familia de Urías y ya leemos el texto en ese arrepentimiento, pero ya no le podía devolver la vida a Urías. Dice, por vuestra gran misericordia borra mi iniquidad. El reconocimiento que no podía hacer nada por su propia cuenta y el reconocimiento de que el pecado es primeramente contra Dios. Condiciones indispensables para un correcto arrepentimiento
en nuestra vida, para que un arrepentimiento sea real, genuino, verdadero y agradable a Dios, tiene que tener estos ingredientes. 1, saber que yo no puedo hacer nada para producir perdón de Dios. 2, tener fe en que Dios es bueno. Si yo tengo fe en que Dios es bueno y en que yo no puedo hacer nada, sino que dependo completamente de su perdón, estoy actuando conforme el rey David actuó, y por eso fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera bueno y no se equivocara, sino por esos principios bajo los cuales él regía su espíritu. Cuando él dice, borra mi iniquidad, esto nos lleva a determinado pasaje que leímos en Apocalipsis. Recuerdan que en Apocalipsis hablábamos de algo que se llamaba el libro de la vida, que los antiguos judíos incluso hablaban del libro de la vida como un compendio que tienen allá los ángeles en el cielo, donde van anotando no todo lo malo que hacemos. No es el libro de anotaciones del colegio, pues no. Es el libro de todas tus acciones, desde que respiras por primera vez hasta que por última vez respiras. Ese libro está ahí. Tanta era la fe del rey David que le dice a Dios, borra mi iniquidad. Es decir, esto que yo acabo de hacer, me lo puedes borrar del libro de anotaciones. Esto no es una petición pequeña. Sigamos adelante para que conozcamos el corazón del salmista y que nos enseñe a orar también. Vamos a aprender a orar como ellos oraban. Verso 5. Entonces él va a mostrarle a Dios qué es lo que está pasando, cuál es la acción, qué es lo que está pasando en su corazón. Pues reconozco mi transgresión. Pues reconozco mi transgresión. Perdón. Lávame enteramente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Eso es bórrame del texto, del libro, ¿no? Verso 5. Pues reconozco mi transgresión. Si yo no reconozco mi pecado, ¿cómo me voy a poder arrepentir de él? Cuando yo no sé que algo es pecado, que me hace daño y no siento dolor, porque reconocer un pecado te lleva al dolor del pecado. Quien ha recibido al Espíritu Santo y peca, siente dolor. Quien no ha sentido dolor por pecar, cuando recibimos al Espíritu Santo, se siente mal. Eso no se siente bien. Ay, qué rico pecar, no. El pecado trae consigo un dulce de placer, pero por el otro lado trae hiel y amargura. Hay una insatisfacción, hay una sensación de hay algo que no está bien. Y todos en esta vida hemos venido al mundo con una conciencia de pecado. El problema es que con el pasar del tiempo vamos cauterizando esa conciencia de pecado hasta que llega un punto en que esté tan cauterizada, o sea, esté tan anestesiada, por decirlo de otra manera, que ya no sentimos y no podemos escucharla. Y caemos y caemos y caemos y caemos ya sin dolor. Es preferible el que cae mucho con dolor de pecado que el que cae poco y no le duele y por fuerza de voluntad más o menos la va pasando. Miren lo que estoy diciendo tan grave, ¿no? Es preferible un corazón humillado que reconoce su pecado que el que va pasando y dice, a veces peco, pero como que no le da trascendencia a ese pecado. Porque ese significa que no ha conocido el corazón de Dios. Hay personas muy voluntariosas. Hay personas que llegan y dicen, voy a hacer esto, voy a hacer ejercicio, voy a hacer una dieta y la hacen. O voy a dejar este pecado más o menos y más o menos lo dejan. Y hay otros que tienen menos fuerza de voluntad, su voluntad menos ejercitada, pero sufren. Y ese sufrimiento por el pecado significa que es una persona que ha sido tocada por Dios, porque solamente Dios da esa convicción. Ojo, no estoy hablando de culpabilidad. Vamos a ir poco a poco a desentrañar esto. Pues reconozco mi transgresión
y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, es un tormento pecar. Verso 6, contra ti, y reiterativo dice, contra ti solo he pecado. El pecado, y lo tenía muy claro el rey David, es una afrenta hacia Dios. Muy bien. He hecho lo malo a tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia. ¿A qué se refiere el rey David acá? Que Dios es justo y que el reconocer mi pecado plenamente, a esto le llaman reconocer los pecados. Si ustedes ven en una liturgia normal, hay un momento en que se hace una confesión de pecados. Esto lo hacen desde los presbiterianos, los bautistas, toda la Iglesia Católica en general y muchas confesiones cristianas. Es una confesión pública de los pecados. En una misa, por ejemplo, hay un momento en el que se hace el yo pecador. Yo confieso ante vosotros y ante todos hermanos que he pecado mucho. Esta es una expresión, es una confesión para que se configure esto que está hablando el rey David. Es decir, he hecho lo malo delante de tus ojos para que lo que tú dices que es justo brille. Ante mi injusticia, tu justicia va a brillar. Porque mi pecado es tan negro y tú eres tan blanco que por efecto de ese contraste, entonces, reconociendo tu misericordia, tú me vas a perdonar, dice. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo a tus ojos para que seas reconocido justo en tu sentencia. El pecado es ser reconocido. Miren, he conocido personas que toda la vida llevan cargas de años, sufriendo por un pecado de la juventud, del pasado, sufriendo porque le hicieron pasar algo muy malo a otra persona. Y llegan a Dios y siguen caminando con esa carga en el corazón y sufren como el rey David. Y les duele y tienen el pecado delante de sí. Pero ¿saben una cosa? No lo han reconocido. ¿De qué te sirve traer un muerto a tus espaldas si tú no has reconocido tu pecado? ¿De qué te sirve? Estás estropeando la bendición. Tú mismo estás eclipsando, te estás apartando de la bendición. Todo pecado, dime. Yo decía, es contra cultura, porque, por ejemplo, pues, hablemos de aquí, los países, nos cuesta mucho entender el error. Cuando ¿qué pasa aquí? No, es que tal cosa. O porque llego tarde, no, es que pregunto que sea. Y lo decimos cada vez porque un día, sí, es sanidad. Es como que algo tan sencillo allá está significado, genera contracultura, porque no es parte de lo que nos han enseñado, pues, como distraer, y eso es que jugaba más resistencia. Sí. Y en esta cultura y en todas, el orgullo y la soberbia es acultural, eso no importa, trasciende toda cultura. Eso es cuestión del ser humano, no reconocer. Hannes. ¿Cómo así que uno no lo ha reconocido, pero que carga con él? Mira, tú puedes reconocer, sufrir tu pecado. Estamos hablando no confesarlo. Confesar tu pecado. A eso me estoy refiriendo. Como cuando uno lo confiesa y se lo perdona, pero uno llega y siente que uno se lo perdona y lo sigue cargando. Bueno, vamos aquí hay un punto muy interesante que tocas y es, ojo con esta expresión, aunque es entendible y es muy bien intencionada, perdónate a ti mismo. Esa expresión no existe en la Biblia. Esa es la frase, esa es una expresión que se ha utilizado mucho desde la psicología. Es que mira, te tienes que perdonar.
¿Qué es el perdón? Es el acto de un ser superior que es transgredido, ¿ya? A menos que tú estés dividido y tengas un ser superior y un ser inferior dentro, y el ser superior perdone y absuelva al ser inferior. El perdón es un acto que te otorga el ser transgredido. Uno no se puede transgredir a sí mismo y perdonar. Entonces me estoy cortando las venas, ay, me perdono, me perdono. No tiene ningún sentido. Esa es una frase que se ha utilizado y se ha traído desde el mundo de la terapia humanista, de la psicología, y se ha traído al mundo de lo espiritual y del arrepentimiento espiritual, que es muy bien intencionada, sí. Pero entonces, a ver, ¿cómo le vamos a dar vuelta a eso de perdónate a ti mismo para saldar esa deuda? A ver, no está mal. Simplemente quiero que seamos muy precisos con lo que es bíblico o no. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Perdónate a ti mismo es aceptar que Dios te perdonó. Entonces, el problema es un acto de fe, no es un acto de perdón, sino de fe en que Dios ya te perdonó. Recibe y siente que por la obra de Cristo tú mereces ese perdón. No es que tú te perdones, es que tú aceptes el perdón de Dios. Muy bien. Correcto. Es alguien, ese perdónate a ti mismo es una falta de fe. Más bien yo debo tener fe en que Dios me perdonó. ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera? Jesús no le dijo, oye, mira, después de una terapia Gestalt, que es maravillosa, pues. Él no le dijo, oye, perdónate a ti misma. Él le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hizo ella? Lo creyó y descansó. ¿Por qué? Porque lo creyó y lo recibió. Esa es la gran diferencia. Pablo, entonces esa capacidad de sentirse perdonado también está muy ligado a la capacidad de perdonar. Porque si yo no me siento perdonado, pues nadie me va a hacer perdonar. Sí, claro, yo no puedo dar lo que no tengo. Cuando yo he recibido perdón, para mí perdonar se hace obligatorio. Claro, porque ya lo recibí y sé que se puede. No, es que yo no puedo perdonar y recibo el perdón de Dios. El que dice no puedo perdonar y acepta el perdón de Dios tiene una incongruencia. Significa que está en proceso de aceptación. Yo no puedo decir que no he perdonado y he recibido el perdón de Dios, porque cuando tú recibes el perdón de Dios, es como si tuvieras una bola incendiaria, una esfera de fuego que quiere salir y quiere perdonar a otro. Y tiene que salir, no puedo decir que no te perdono. Hombre, siento rabia cuando te veo, pues sí, me siento rabia, la memoria me juega una mala pasada, ¿qué hacemos pues? Quería hablarles hoy de la memoria, pero hablaremos de ello yo creo que en la próxima charla. Pero no, creo que aquí nos va a dar tiempo en el Salmo, de las malas jugadas de la memoria para el creyente, cómo la memoria nos puede jugar en contra. Pero eso es en atención a otro salmo, cuando dice acuérdate, Señor, de tus obras y de mi fidelidad. Yo creo que ese salmo es el que vamos a tocar después, porque nos va a hablar del problema que nosotros tenemos con nuestra memoria, cómo un creyente lidia con la memoria. Es que eso es un tema muy, muy delicado para nuestro diario vivir. Bien, vamos entonces con esto. Entonces, cuando escuchemos, es que perdónate a ti mismo, es una frase de psicología muy bonita, es válida, pero ojo, para la salvación no tiene nada que ver el perdón propio, ni para recibir la salvación. Jesús a nadie le dijo, perdónate a ti mismo, si solo el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Entiendo que la usemos, entiendo que la hayan usado, porque esa frase entró en la iglesia. No les digo, para que queden tranquilos, no han hecho mal porque se entiende, pero vale hacer la precisión para que comprendamos que es Dios que perdona y que el problema de la persona que no se perdona a sí mismo es, oye, más bien cambiemos perdónate a ti mismo por recibe el perdón de Dios, te perdonó. Es duro entender que te perdonó eso tan duro, tan miserable que hiciste, pero mira, el rey David también pasó por eso y hizo peor que lo que tú hiciste. Espero que ese sea el que estés aconsejando, uno que no haya hecho algo peor que lo que hizo el rey David. Pero en últimas, trascender ese momento. Entonces, eso es bien. Hay muchos psicologismos que han ingresado a la fe. Entonces, hay que saber separarlos y ponerlos en su lugar. No decir y etiquetar son malos, no. Simplemente para efectos de la salvación o en el perdón de Dios, eso no va. ¿Ok? Lo escucharán en muchos predicadores. Muchos.
Por eso es bueno siempre acudir al texto que es la fuente de la revelación, que es la Escritura, porque a partir de acá nosotros tenemos esa sabiduría y ya después abordamos otros textos, pero con este en el corazón. Es mejor abordar otros textos con este en el corazón que al revés. No traer otros textos a llenar el vacío bíblico, sino llenar los vacíos con las Escrituras, que era lo que hacía el Señor. Sigamos entonces. Pues reconozco mi transgresión, vamos ahí, ¿verdad? Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado he hecho lo malo a tus ojos para que seas reconocido justo en tu sentencia y seas irreprochable en tu juicio. Es decir, reconozco mi pecado para que nadie diga, ese Dios tan injusto, tan castigador, mira cómo te va de mal en la vida. Y él diciendo, no, es que yo sé por qué me va así. Es que yo sé por qué me va así. Porque es que yo me lo gané, Señor. Para que la gente reconozca. Y también para que cuando vea que las consecuencias de lo que fuese mi pecado no me alcanzaron, ellos reconozcan tu misericordia, sabiendo que yo era alguien que merecía la muerte por lo que hice, pero tú me perdonaste. Si ven el contraste que está generando el rey David en su oración, está siempre en una posición miserable. No porque Dios quiera que nosotros nos convirtamos en la oración en unos guiñapos, porque también he conocido extremos de flagelo con un cilicio atado en una alambre, atado con un cordel. Señor, yo soy miserable, Señor, yo soy una cucaracha, Señor, ¿me perdonas? No, ese no es el sentido. Si yo no lo siento, esa expresión es vacía y carente de sentido. Hacerlo simplemente como populismo o como intentando atrapar la misericordia de Dios, eso no funciona de esa manera. A Dios lo atrapa la fe, a Dios no lo atrapa el sufrimiento humano. Y el que le haga el edificio más alto, vea cómo les fue a los de la Torre de Babel. A Dios el quehacer humano no lo atrapa, no lo seduce. Voy a hacer esto para ti, Señor, y ahí sí me vas a perdonar. No. Dios solo está buscando que tú encuentres la verdad y lo genuino. Y en lo genuino y verdadero, Dios va a estar a gusto. Y el rey David genuinamente reconocía lo que era, ¿no? No lo vamos a hacer de manera artificial, porque hay gente que lo hace. Pablo, ¿en este cántico David ya venía cargado de embarradas o pues se le dio su lado? Venía cargado de embarraditas, pero esta era la embarrada. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Bueno, ojo, sí, en este salmo, en este salmo era no estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos desocupados, ¿cierto? Porque hay cierta desocupación o hay cierto ocio importante, pero cuando no estoy en el propósito de Dios, es fácil el pecado. Estar en el propósito de Dios no es que siempre estoy orando, leyendo la Biblia. Yo puedo estar en un parque disfrutando con mi familia, puedes estar cenando con tus padres y estar en el propósito de Dios, ¿ya? Pero este sí estaba contrario a eso, ¿no? Bien, buena punta. Entonces vamos, así dice, para que seas reconocido justo en su sentencia, generar una relación de contraste. Y seas irreprochable en tu juicio. He aquí que en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es interesante. La idea del pecado original o el pecado de origen como tal cual nosotros la conocemos no se desprende de este pasaje. Ojo, aunque algunos utilizan, digámoslo así, para fundamentar la teología en la cual todos creemos del pecado de origen, es decir, que hay una mancha en la humanidad del pecado que se trasciende desde Adán hasta todas las generaciones, no tiene su nacimiento acá, tiene más su nacimiento en la teología del apóstol Pablo, que vemos desarrollado toda la teología del pecado de origen. En este caso, él está hablando de la condición pecaminosa del hombre
pero no tiene todavía la idea del pecado original tal cual como nosotros la conocemos en el Nuevo Testamento. Pero digámoslo, si lo quieres así, es como un acercamiento. Pero él está hablando desde la comprensión del problema que cargamos también todos los seres humanos, ¿ya? Y de algo que él conocía en su formación. Que se acerca al pecado de origen, sí, pero no está desarrollada la teología del pecado de origen en el rey David. O no podemos usar este pasaje para fundamentar la teología del pecado original, pero sí que hay un pecado por el cual él reconoce que ha nacido en pecado y que tiene una tendencia al pecado. ¿Por qué David le embarraba tanto? Ahí te está explicando, porque tengo una tendencia al pecado. Tendencia que todos tenemos. Y por eso... Se llama concupiscencia. Es lo mismo que concupiscencia. Concupiscencia es la tendencia natural que tenemos hacia el pecado, o el hecho de que el pecado nos genere atracción, que el pecado nos pruebe. Correcto. Esto que amas, dice, okay, mi pecado me considera perfecto. Versículo 8, puesto que amas la verdad en lo íntimo, instrúyeme en el secreto de la sabiduría. Característica indispensable. Yo elegí este salmo porque, Dios mío, es tan fácil identificarnos con él. Es tan fácil encontrar esos elementos que el rey David logró para conectar su espíritu al de Dios y hallar perdón. Qué bueno imitarlo y entender cuáles son esos principios. Y miren lo que dice, puesto que amas la verdad en lo íntimo, instrúyeme en el secreto de la sabiduría. Rocíame con hisopo. Entonces, esta es una parte. El rey David le está pidiendo a Dios herramientas para poder lidiar con su pecado. Él no solo lo reconoce ahora, reconoce su pecado y le dice a Dios, necesito que me des herramientas. Y a ese conjunto de herramientas que nos llevan a vivir la experiencia con Dios se le llama sabiduría. La sabiduría, o otra forma de definirla, es conjunto de herramientas espirituales para caminar o conocer la voluntad de Dios. Y si lo quieres así, para lidiar con el pecado. Entonces, puesto que amas la verdad, si yo busco la verdad, voy a encontrar sabiduría. Dice, rocíame con hisopo. Hisopo es algo para limpiar, ¿no? Rocíame con hisopo y seré puro. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme escuchar el gozo y la alegría, y saltarán de gozo los huesos que trituraste. Aparta tu faz de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Aquí, pero ni a leguas, estamos viendo ni presuntamente un rey David intentándose perdonar a sí mismo por lo que ha hecho. Todo lo contrario, es conociendo la grandeza de un Dios que tiene las facultades para perdonarlo. Y es más, siendo rojo, siendo negro, volverlo blanco. Estando oscurecido por las causas del pecado, que tiene el poder de limpiarte en un momento. Nos estamos, aquí no hay justificación alguna. Eso es importante notarlo. El rey no está justificando, como hizo, por ejemplo, Adán. Es que la mujer que tú me diste me dijo, o yo no sabía. Esto es un acto de fe muy grande. Miren que normalmente cuando experimentamos situaciones de culpabilidad y de pecado, lo primero que nosotros pensamos es, Dios se apartó de mí. Yo no merezco las cosas de Dios, yo no merezco lo que tengo, yo merezco lo peor.
Y el rey David seguro pensaba lo mismo, que era un hombre como nosotros. Pero su fe y su conocimiento de cómo era Dios y las capacidades que tenía Dios, y es que esto puede sonar conchudo, esto puede resultar presuntuoso. Dios, reconozco quién eres, conozco tus atributos, y por eso, Señor, yo te pido en este dolor, reconociendo que tú eres el único que lo puede quitar y limpiarme, hazme blanco nuevamente. Dios, eso es la oración que nosotros deberíamos hacer de verdad. Nosotros nos la pasamos más pidiendo por dinero, por carro, casa y beca, por el modo supervivencia. Nuestras oraciones giran más en torno al modo supervivencia que en torno a, Señor, hazme blanco, hazme limpio. Señor, ¿qué voy a hacer con esta situación? Un Dios mecánico de situaciones. Un Dios seguro todo contra el hogar. Un Dios seguro para cuando se daña la estufa. Un Dios seguro para cuando me chocaron el carro. Un Dios seguro para cuando tengo problemas conyugales. Un Dios seguro para cuando tengo hermanos fastidiosos. Un Dios seguro cuando hay peleas por herencias entre hermanos. Un Dios seguro cuando no tengo trabajo. Un Dios seguro. Nuestras oraciones son más enfocadas en eso. Y miren lo que hablaba el rey David. Y si mi oración cambia un poquito de matiz, porque esas no le desagradan a Dios, las otras oraciones, si el momento de oración es, Señor, contra ti pequé, Señor, hazme limpio, a ver qué pasa, a ver qué ocurre, ¿no? Aparta tu faz, tu rostro, lo mismo, de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Dios, esto es una oración muy pretenciosa. Pero miren la síntesis de todo lo que David quiere decirle a Dios en este salmo. Crea en mí, oh Dios. Este oh Dios es un clamor. Oh Dios en griego es un exclamativo y está diciendo de verdad. Es verdad que uno aquí pone los signos de admiración, pero en griego existen términos, expresiones que son exclamativas. Crea en mí, oh Dios, un corazón, es una súplica de su corazón, un corazón puro. Crea un corazón puro y renueva dentro de mí espíritu recto. Y renueva. Es decir, él había recibido el Espíritu Santo, no en la medida en que nosotros lo recibimos, pero el rey David recibió la unción por parte de Samuel y ha recibido el auxilio del Espíritu Santo, y por eso el rey David podía profetizar. Por eso el rey David podía decir salmos hablando de Jesús antes que naciera, porque era un hombre lleno, imbuido por el Espíritu Santo. Y el mismo rey David, que ha experimentado el Espíritu Santo, y en esto sí quiero que hagamos hincapié y nos identifiquemos y miremos más allá del texto, crea en mí un corazón o renueva en mí. Esto nos puede pasar a nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de renovarnos. Si hemos caído en pecados del pasado, en diferentes cosas que ya habíamos superado, te voy a dar una buena noticia. Dios ya libró la batalla por ti en ese pecado y Dios ya te sanó de ese pecado. Lo que pasa es que tú has vuelto a Él, pero Él ya te sanó. Él ya te sanó el hombre interior para ese pecado. Vuelve a casa, vuelve y dile a Dios, renueva en mí, pon en mí un corazón recto, un espíritu recto. No me arrojes de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dentro de todo esto, lo que más duele a David es perder la unción del Espíritu Santo, que era lo que lo hacía diferente. Y ojo, porque el rey David sabía las consecuencias de una persona llena del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo ya no está. Eso no te va a pasar a ti. Eso le podía pasar al rey David. A ti, tú vas a pagar la acción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca te va a retirar de ti. Correcto. O sea, el rey David tenía la experiencia directa de Saúl, que vio que fue lleno del Espíritu Santo y cuando hizo todo lo incorrecto delante de Dios y no se arrepintió, porque el rey Saúl nunca confesó su pecado. El rey Saúl
Sintió dolor, sintió carga, sintió el dolor de haber ofendido a Dios, pero nunca lo confesó. O sea, no pasó a la tercera fase del arrepentimiento. O sea, no logró perfeccionar lo que nosotros llamamos arrepentimiento. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Entonces el Espíritu Santo se retira de Saúl y le dice a Samuel, búscame a uno de los hijos de Isaí, que a ese lo haré rey. Y ahí es donde ocurre la historia que conocemos, donde el rey David es ungido. Pero lo maravilloso de esto es que el rey David conocía las consecuencias de ser despojado del Espíritu de Dios y el dolor tan impresionante que sentía Saúl. Y es que Saúl solamente podía sosegar su espíritu cuando el rey David le tocaba el arpa. El rey David tocaba su arpa, cantaba, y ahí se calmaba el espíritu de Saúl. ¿Pero por qué creen que se calmaba el espíritu de Saúl? Por la unción del rey David, porque era lo más cercano que tenía a lo que él perdió. Y el rey David sabía las consecuencias de eso. Una persona cuando es tocada por Dios no olvida. Así intente llenarse de varios saltos, nos pasa lo que le ocurrió al hijo pródigo. Sabe que hay una casa donde comía bien, donde bebía, donde tenía papá, mamá, y no le faltaba nada, y después terminó comiendo con cerdos. Eso nos pasa a nosotros. Cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo, llegamos a un momento en que si volvemos atrás, el Espíritu Santo va a revertir esa situación. Y yo confío plenamente en eso. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Qué palabra tan espectacular, tan maravillosa. Devuélveme el gozo de tu salvación. Él había perdido ese gozo, estaba sufriendo por ese pecado. Él sabía que solo cuando iba a ser limpio de ese pecado iba a recibir el gozo de ser salvo. Sosténgame en un espíritu generoso. Yo enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán ante ti. El rey David es el ejemplo perfecto de un buen acto de contrición. Sentir dolor por ofender a Dios, reconocer ese pecado, confesar ese pecado, luego de confesarlo, decir, Señor, quiero volver a ti, solamente tú lo puedes hacer, o sea, reconocer quién es delante de Dios, que Él es bueno y lo puede hacer. Y por último, el propósito de enmienda. ¿En qué consiste el propósito de enmienda, Señor? Confesado mi pecado, yo iré a enseñar tus caminos, para que ellos sepan que como yo alcancé misericordia y fue alcanzado por tu mano, otros pueden ser alcanzados. De hecho, el testimonio tiene mucho de eso, el testimonio que nosotros contamos al público de nuestras miserias, que abrimos las puertas de nuestra vida miserable, porque eso es un testimonio no es algo para descrestar. De hecho, la primera vez que di mi testimonio públicamente fue ante 200 personas y yo decía, Dios, ¿a quién le puede interesar la vida miserable mía? Si solo voy a contar una tragedia. De una hora que voy a hablar, 5 minutos es que Dios me tocó. Es una exposición completa. Pero eso funciona y sirve tanto porque el reconocer tu miseria delante de los demás y exponer la misericordia de Dios trae esperanza. Porque qué triste uno escuchar, mire, yo he hecho bien desde pequeño todo, yo era el mejor estudiante, yo nunca levanté la mano, yo no insulté a nadie, yo no puse un sobrenombre, yo no le pegué a nadie, yo no me burlé de nadie, yo nunca robé y por eso me va tan bien. Mi testimonio es que haga todo bien para que le vaya como me va. Pero la gente allá el pecado, allá el que está luchando con un pecado, con la pereza, ay, como llegó va a terminar peor. Sin esperanza. Por eso la vida del apóstol Pablo es tan esperanzadora, porque un asesino de creyentes convertirse en aquel que odiaba, prácticamente él despreciaba a los gentiles, terminó hospedado y cuidado por gentiles y hablando a gentiles y ser llamado, denominado el apóstol para los gentiles.
Eso es la misericordia de Dios. Esas son las contradicciones de la fe. Digo, sanas contradicciones, que rompe esos paradigmas, ¿no? Eso es a lo que Dios nos llama. El testimonio hace parte de esa confesión también. Por eso no despreciemos ese testimonio. Así yo sé que así nos veamos expuestos. Esa exposición frente al rescate que Dios ha tenido contigo va a llenar de esperanza a otros corazones. Porque dicen, bueno, hasta otros dirán, ay, yo que soy mejorcito, pues bueno, si a este lo tocó siendo peor, entonces con más ganas me toca a mí, y de pronto su fe se ilumina un poco más y eso lo lleva a hacer una oración de fe o a buscar a Dios con más fe, porque te ve a ti tan malo que dice, bueno, si usted era tan llevado, pues a mí me puede ir un poco mejor. Y esto es maravilloso. ¿Alguien se identifica con eso? Propósito de enmienda, ¿vale? Miren todos los temas que toca un salmo. Queremos un buen arrepentimiento, queremos ver cuando estamos pasando, Dios, por un pecado o algo. Salmo 51. ¿Qué hizo el rey David? Dios, ¿qué le revelaste al rey David? Y Dios perdonó al rey David. Líbrame de la sangre, Elohim, Dios de mi salvación. Elohim es una forma majestática de tratar a Dios, para referirse al Creador, ¿no? Líbrame de la sangre, Elohim, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Tanto canta la lengua su justicia que hasta ahora la estamos cantando, porque el Salmo es una canción. Voy a terminar hasta el verso 19. Y cantará mi lengua tu justicia. Abre tú, Señor, mis labios, y cantará mi boca tus alabanzas. Es decir, la felicidad de David, él sabe que solamente la puede producir Dios. Porque no es sacrificio lo que tú quieres. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. Bueno, yo creo que voy a dejar hasta acá, porque esto acá tiene algo en lo que me voy a detener un poco, porque es muy bonito, que tiene que ver con la fe y las obras de salvación. Respecto a ¿qué tengo que hacer yo para reparar lo que hice? No, el propósito de enmienda es importante, pero no tiene nada que ver con la obra salvífica. Me explico. Tú no puedes hacer nada para que Dios te perdone, ¿ya? Pero cuando recibas el perdón, seguro que vas a hacer cosas porque estás y esas son las obras dignas de arrepentimiento, a las que llaman las Escrituras. De eso hablaremos entonces la próxima charla, porque creo que ahí me voy a detener mucho, pero voy a con esto terminar, no sin antes decirles que miren lo maravilloso que son los salmos, porque las cosas de nuestro diario vivir y cómo afrontarlas, así como los grandes héroes de la fe lo afrontaron, y nos vamos a identificar y ver qué fases tiene el arrepentimiento, cómo tener un correcto arrepentimiento, y está ahí. Pablo, eso les puede hacer más como unos salmos que hablamos algo mesiánico también, porque ahora que en el Antiguo Testamento habla mucho de sacrificio. Entonces, mira que acá David habla de... Es un salmo que tiene un adelanto, pero este adelanto también lo vemos en el profeta Isaías. Cuando él dice, estoy cansado de vuestros sacrificios, lo que quiero es un corazón, está relacionado más con el pasaje del profeta Isaías que con el Nuevo Testamento, aunque por ende con el Nuevo Testamento, pero es un avance que se tiene en torno a la creencia de la época, doctrinal de la época, en que solamente a Dios lo calmaban quemar o chamuscar un palomo o un becerro, y que con eso ya, no. ¿Qué le está diciendo? Yo sé que a ti esto no te funcionaría porque tú necesitas algo interior, una transformación interior, una metanoia, pero de eso hablamos la próxima charla. Bien. Padre, gracias por cada persona, Señor. Llévenos, Dios, a entender el verdadero arrepentimiento, a caminar en tu misericordia. Dios, yo quiero que nos regales algo hoy a todos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Padre eterno, bendito sea tu nombre. Que nos llevemos algo hoy, y es que tú eres bueno. Y que cuando nos acerquemos a ti, siendo lo que somos, lo primero que tengamos en nuestro corazón es que tú eres bueno. Que nos acerquemos a un Padre bueno. Y de ahí en adelante, Señor, todo es ganancia. Pero que nos llevemos eso al corazón.
que tú eres bueno y que nos quieres hacer bien en todo momento. Gracias, Señor, y llévanos en paz. Amén. Bien, muchas gracias. Doña.